Esta conferencia es un resumen de una parecida que di este verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, precisamente las conferencias Ortega y Gasset de introducción a la ciencia a los estudiantes. Fue la conferencia de clausura. Bueno, pues vamos a empezar primero por una cuestión que yo considero particularmente relevante y que ya en su momento mencionara Ortega y Gasset en relación con la misión de la universidad. Sé que no tiene que ver directamente con lo que es la actividad científica, pero para mí siempre ha sido un referente sobre cuál es la misión de la universidad. Como él decía, además de la creación y la transmisión del conocimiento, la universidad tiene por objetivo irrenunciable la formación de profesionales cultos. Esto no es una trivialidad, recordemos, estudiantes, profesionales cultos. Ambas cosas son elementos fundamentales para bien estar situados en una sociedad, sobre todo en la sociedad actual. Por otro lado, uno de los científicos que a mí me han influido más, digamos, en mi carrera profesional fue este personaje que veis aquí, Jacques Monod, que en un famoso libro que ya publicara por el año 1970 en la edición en español, venía a decir, aunque hay que matizar, que hay que evitar las confusiones entre lo que es hacer ciencia propiamente y las ideas sugeridas por la ciencia. Pero no hacía esta reflexión en un sentido negativo, en el sentido de desarrollar ciencia exclusivamente. Las ideas que la ciencia sugiere son muy importantes también, porque nos pueden llevar a caminos futuros relevantes. Es algo así como de la mano de la ciencia podemos reflexionar, aunque sean cosas que no sean científicamente contrastadas. De hecho, su libro, este libro de Azar y la necesidad, es un libro de filosofía natural muy importante que surge en buena medida a raíz de todo su trabajo en el surgimiento de lo que es la moderna biología molecular. Por lo tanto, es conveniente tener muy claro la distinción, pero animando siempre a hacer ciencia, por supuesto, y a reflexionar desde la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Fijaos que aquí también voy a hacer referencia nada menos que a un filósofo que podría pasar por no muy amante de la ciencia. De hecho, en su introducción a la filosofía, ya por el año 1928, pues él, reflexionando sobre qué debiera de ser la filosofía, tiene que hacer un apartado importante para ver en qué medida la ciencia tiene sus peculiaridades con respecto a lo que sería propiamente la filosofía. Y a mí me ha venido muy bien, o me viene muy bien, para traer aquí a colación qué es la ciencia. La ciencia conoce los entes son las cosas del mundo. Trata de desocultarlos. Formula preguntas a aquello que se convierte en objeto de investigación. Y hay una cuestión relevante también, es intrínseco a la ciencia dominar, manejar, dirigir los entes que investiga. Es una actividad, en cierto modo, controladora, que de alguna manera profundiza, pero con la finalidad de controlar y, por lo tanto, tiene mucha relación precisamente la ciencia con esto que él se podría denominar la tecnología como parte también de la epistemología. Y en última instancia, y es la referencia que yo voy a traer aquí como tesis, de que la ciencia es algo siempre inconcluso, nunca termina, y necesariamente en ella hay progreso y desarrollo, siempre. Esto con respecto a la filosofía, por ejemplo, es bastante determinante, pero muy importante, porque el programa de la investigación en ciencia siempre es un programa abierto y las palabras progreso y desarrollo son intrínsecas a su propia dinámica.
Esto decía Heidegger, pero aquí tenemos uno de los padres de la computación cuántica, no sé si nuestro colega Cirac estará de acuerdo con esto, en libros que a mí me han influido también bastante, hablando sobre el valor que para él tiene la ciencia y que yo en cierto modo comparto. Su tesis de que la ciencia como explicación que transforma el mundo. Entonces, la emergencia de la ciencia supone, quizá podría ser algo criticable, no voy a entrar en los detalles, el principio del fin de lo que él denomina las malas explicaciones, pero recurre a la ciencia como aquella actividad del conocimiento humano que está basada en la búsqueda de explicaciones. Y la palabra fundamental es la explicación, la capacidad de explicar. Entonces, la ciencia, a su juicio, digamos, recurriendo a esta iniciativa de explicar las cosas, piensa que tiene un potencial ilimitado para la creación del conocimiento. Y esto de ilimitado es en todos sus términos. La apertura de la ciencia hacia el conocimiento es de tal naturaleza que no tiene límites. De ahí la referencia que hacía al progreso y el desarrollo como algo intrínseco a la dinámica de la ciencia. Hasta es así que la explicación científica, pues, a su juicio, ocuparía incluso un lugar central en el universo. Bueno, voy a dar 4 ejemplos, quizá tomados más de mi campo profesional, 4 ejemplos que ponen de manifiesto este dinamismo de la ciencia y cómo hay un antes y un después en determinados hitos en determinados campos de la ciencia y que van a ser objeto hoy en las diferentes presentaciones de este dinamismo al que hacía referencia de progreso y desarrollo. Y voy a hablar de estos 4 temas muy rápidamente como manifestaciones del progreso de la ciencia. Uno más clásico, que podríamos denominar el hecho de la evolución biológica. Otro que puede parecer obvio, pero su demostración no es tan evidente, lo que podríamos denominar las bases genéticas de la violencia letal en humanos. Otro, la predicción de la evolución biológica, que podría pasar por algo ciertamente discutible, y la biología sintética. Este filósofo, Kant, dudaba allá por el 1794 en su crítica del juicio de que la vida pudiera ser conocible o explicable. De hecho, veía a los seres vivos como entes con propósito intrínseco, estructuras autoorganizadas en las que cada parte es función del todo y el todo es función de cada parte, y poniéndonos en su mentalidad, en la mentalidad de esta época, del periodo ilustrado, pudiera pensarse que este ente que es el ser vivo no pudiera ser conocido. Pero ahora mismo hay modernas ciencias en la biología, por ejemplo, la biología de sistemas, donde se puede aproximar el conocimiento de esa entidad que es la unidad mínima de la vida, que es la célula, que se puede abordar de una manera progresivamente más profunda. Por lo tanto, su tesis de que nunca podrían explicarse los seres vivos, él venía a decir que nunca existiría en la biología algo así como un Newton en la física. Nunca podría darse. Bueno, pues eso no necesariamente es así. El campo realmente está abierto y la vida podrá ser explicada. Y como un precedente muy importante en ese camino de explicación de la vida está la parte de la evolución biológica. Antes de Darwin no había árbol de la vida. Y Darwin, aquí en su momento, en esta famosa anotación, en su libro de notas, pues nos dibuja por primera vez lo que podría ser una tesis fundamental en la dinámica de los seres vivos en la biología, que es en la evolución, que es que todos los organismos tienen un origen común. Esto se ha venido demostrando con posterioridad a Darwin con las modernas ciencias genómicas, poniendo de manifiesto que todos los seres vivos tienen un origen común. Luego es un paso más importante en esto que podríamos denominar la comprensión del fenómeno de la vida.
Haciendo el otro segundo ejemplo al que hacía referencia, es un trabajo reciente de unos colegas españoles, publicado en Nature, sobre esto que comento aquí, la evolución de la agresión letal. Todos somos conscientes de que nuestra especie tiene un cierto grado de letalidad. La letalidad a la que hablo aquí es una letalidad total. Estamos hablando de la muerte, el asesinato entre conespecíficos. Bueno, pues por análisis filogenético, esto que veis aquí en amarillo y luego en tonos más rojos, tratan de medir cuál es la agresión letal, digamos el asesinato, entre miembros de la misma especie en diferentes grupos de organismos. Es largo explicar cómo llegan a demostrar que está en la raíz filogenética de nuestra especie una cierta dosis de letalidad, de agresión letal, establecida en un torno al 2%. Esto que tradicionalmente, por ejemplo, en el análisis de la conducta humana se puede suponer que existe, ellos tratan de demostrarlo aquí fehacientemente. Por eso lo traigo aquí como una referencia de progreso dentro de la ciencia. Y llegan a decir que la proporción de muertes por violencia letal predicha filogenéticamente es del 2%, que es un valor similar al de otras especies de mamíferos próximos. No todas las especies de mamíferos lo son. La violencia letal, no obstante, ha variado a lo largo de la historia humana y se puede asociar también a cambios en la organización sociopolítica, dando a entender que no solamente son factores estrictamente genéticos los que pueden cambiar esa, sino que hay factores culturales y sociales que también están influyendo. Por lo tanto, respondiendo a Thomas Hobbes allá por el 1651 en su Leviatán sobre si el Homo homini lupus, si el hombre es una especie violenta con respecto a ella misma, pues bueno, tendríamos que concluir en que sí, aunque tenemos una cierta capacidad para poder reducir esa letalidad. Por lo tanto, la ciencia avanza y damos conocimientos específicos que nos posicionan para poder hacer algo. Hay un tema, este podría ser debatido, y de hecho algunos evolucionistas pues, podrían no estar del todo de acuerdo sobre esta capacidad potencial para la predicción de la evolución, porque las tesis convencionales en el ámbito de la biología evolutiva dicen que la evolución no es predecible. Bueno, pues se están dando pasos importantes en esta línea de capacidad para predecir evolución biológica en seres vivos. Aquí un trabajo reciente de un físico teórico que trabaja en el campo de la evolución biológica, donde se puede ver cómo, o viene en esta revisión a demostrar que para un número creciente de sistemas estamos asistiendo a una especie de biología evolutiva predictiva. Aquí tenemos un árbol filogenético, estos son organismos, microorganismos que están evolucionando. Los puntos verdes son los factores que se han seleccionado positivamente, los microorganismos que se han seleccionado, los rojos es que han desaparecido, y hay una cierta tendencia a la evolución de este linaje y la evolución de este otro linaje. Son dos linajes distintos desde el punto de vista de su secuencia de nucleótidos, pero desde el punto de vista de su fenotipo, el comportamiento que tienen es relativamente similar. Entonces, aunque parezca increíble, ellos son capaces, por ejemplo, en la evolución del virus de la gripe, hacer una predicción de cómo puede ser el virus en cuestión en un año, exactamente en un año, cómo va a ser ese nuevo potencial virus. Entonces, sorprende que podamos llegar a este extremo de capacidad predictiva. No es que sea mucha, pero es importante. Vamos en la línea del progreso en el ámbito de la ciencia. Cabe, por supuesto, la posibilidad de extender estos modelos a patrones repetidos en macroevolución. Esto, por supuesto, puede ser sujeto a gran discusión, pero estamos en el ámbito de la apertura científica. Y, por supuesto, es también importante porque suministra bases racionales para la toma de decisiones en biomedicina y en salud pública, puesto que la predicción es la base del control. Y por último,
La biología sintética, o alguna parte de ellas, es una ciencia relativamente reciente, pero en el campo de lo que podríamos denominar la síntesis química de los genomas, hemos dado pasos de gigante y estamos, digamos, relativamente próximos a una posibilidad de síntesis de vida artificial. Desde el punto de vista de la construcción de genomas, aquí tenemos 3 ejemplos en años 2004, 2008 o 2016, donde se puede hacer una síntesis de un genoma de este gen de 32.000 pares de bases en un mes. Aquí ya damos un salto cualitativo importante a un genoma completo, el de Mycoplasma genitalium, en cuestión de meses, y ya más recientemente, también el mismo grupo, en cuestión de semanas, el diseño y la síntesis de un genoma bacteriano mínimo. Entonces, por poner de manifiesto las capacidades tecnológicas a las que hacía antes referencia en relación con la ciencia vinculada a la tecnología y a la epistemología, pero también desde el punto de vista de a qué nos estamos enfrentando en el ámbito de la investigación cuando llegamos a desarrollar este tipo de conocimiento. Bueno, agradecer, como se ha comentado anteriormente, que el título de esta presentación del foro sea precisamente Pensar desde la ciencia. Es un librito que yo publiqué hace ya muchos años, librito de 120 páginas, pero me costó 15 años escribirlo, donde yo hago la referencia que justo al resto de discursos, la ciencia añade capacidad para ver, que sería algo así como conocer, explicar y transformar ese mundo externo que se aprecia desde la caverna de Platón. Muchas gracias a la organización por utilizar este título. Y ya finalmente, como resumen, estas 10 conclusiones a modo de síntesis. Por Ortega, un profesional culto es un ciudadano crítico. Yo creo que además en esta época en la que estamos nos viene bien esta frase. Monod, no confundir la ciencia y las ideas que la ciencia sugiere. Heidegger, la ciencia es una genuina forma de conocimiento que nos aproxima progresivamente a los entes. Progresivamente. Así es la ciencia. A lo mejor no tenemos la intuición del conocimiento de lo que son las cosas, pero sí nos aproximamos y lo llegamos a manipular y a modificar y a transformar. Deutsch, la ciencia tiene un potencial ilimitado, es infinito. Kant, contra él, sí que podremos explicar la vida. Y estos 4 ejemplos a los que había hecho referencia. La evolución es un hecho. Eso antes de Darwin no se podía asumir. La violencia letal en humanos tiene un componente genético que podemos incluso perfilar y dar su valoración en porcentaje. Podremos predecir la evolución, podremos sintetizar vida. Y bueno, ya como resumen, pues pensemos desde la ciencia. Muchas gracias.